Chicos, buenos, ¿cómo están? Buenos días, señora tutora. A ver. Ya está. Listo. A ver. Chicos, buenos días. ¿Qué tal con todos? Vamos a empezar con la clase. Hola, Daniel. Así que empezamos. El día de hoy vamos a hablar de la descolonización, así que comenzamos. Llamamos, a ver, vamos a listar todo para la clase. Ya. Llamamos descolonización al proceso de desintegración de los imperios coloniales. Los grandes imperios coloniales formados en el siglo XIX, el imperio británico, el imperio francés, van a desaparecer tras la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dejó a las grandes potencias europeas devastadas. Alemania había destruido buena parte del poder bélico francés y británico en la Segunda Guerra Mundial. Francia y Gran Bretaña, tras la guerra, ya no tenían recursos para poder mantener sus grandes imperios coloniales. Entonces, una de las causas para la descolonización es la crisis de las grandes potencias europeas tras la Segunda Guerra Mundial. En el lejano oriente y en África, estas colonias van a iniciar procesos de emancipación y van a surgir movimientos nacionalistas. Por ejemplo, en la India aparece un movimiento nacionalista llamado Partido Congreso. El líder del Partido Congreso hindú se llamaba Mohandas Gandhi. Gandhi es un líder nacionalista y su movimiento nacionalista se llama el Partido Congreso. Por ejemplo, en Indochina surge un movimiento nacionalista llamado el Viet Minh. Fíjate aquí, por favor, el Viet Minh será dirigido por un famoso líder comunista llamado Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. En Argelia, este hombre llamado Ben Bella inicia un movimiento nacionalista llamado Frente de Liberación Nacional, FLN. Así que otra causa para la descolonización fue la aparición de movimientos nacionalistas en las antiguas colonias. Un factor más para la descolonización fue la política de la ONU, el apoyo de la ONU a la independencia de muchos países. La ONU en su Declaración Universal de los Derechos Humanos establecía que un derecho de toda nación era la autodeterminación, la formación libre y soberana de un Estado sin injerencia de una potencia extranjera. Entonces la ONU también apoyó el proceso de descolonización. Y a esto le sumamos la intervención de las potencias. Estados Unidos y la Unión Soviética impulsaron la descolonización, pero con fines políticos, para luego convertir a estas áreas en zonas de su influencia. Por ejemplo, Estados Unidos dio el ejemplo de la descolonización, renunciando a su única colonia, las Filipinas, fue liberada por Estados Unidos. Y la Unión Soviética apoyó muchos procesos de descolonización, como en el caso indochino. La Unión Soviética apoyó a Ho Chi Minh para que Indochina, libre de Francia, se convierta en un área de influencia socialista. Así que las superpotencias apoyaron la descolonización para expandir sus zonas de influencia. Estas son las 4 causas para la descolonización iniciada tras la Segunda Guerra Mundial. Chicos, ¿se va entendiendo hasta ahí? Por favor, verifiquen, Go si se va entendiendo, retro si quieres que repita alguna idea. Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? Por favor, verifiquen. Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? Gracias, Alejandra. Muy bien. Gracias, Sergio. Muy bien, seguimos. En la India era una colonia del Imperio Británico.
era la joya del Imperio Británico. Por su enorme población, la India era un gigantesco mercado interno. Además, la India producía recursos estratégicos para el Imperio Británico, como el algodón y el opio. Así que el dominio británico de la India era estratégico. Pero en la India aparece un partido nacionalista llamado el Partido Congreso, que tiene dos líderes, un líder religioso llamado Mohandas Gandhi y un líder socialista de izquierda llamado Pandit Nehru. Ambos lideran el proceso de emancipación. Gandhi, influido profundamente por el hinduismo, es creyente en el precepto de la no violencia. Él respeta la vida de todo ser humano y su integridad. Él sostiene que un fin noble como la libertad de un país no puede lograrse a través de un medio abyecto y perverso, que es la guerra y el asesinato. Así que la liberación de la India tiene que hacerse por vías pacíficas, dice Gandhi, y para eso ha desarrollado una estrategia de liberación, renunciando a la guerra, la resistencia pacífica o desobediencia civil. ¿En qué consiste? Boicotear el sistema británico en la India, acabar con el dominio económico de Gran Bretaña en el país a través de protestas, huelgas pacíficas y marchas solidarias. Gandhi promueve una marcha contra el estanco británico de la sal. Gran Bretaña estableció un monopolio de la sal. Gandhi hizo la marcha de la sal contra ese estanco. Movilizó a más de 100.000 personas hacia el Océano Índico para procesar su propia sal, una violación directa al monopolio británico sobre dicho producto. Gran Bretaña metió a la cárcel a más de 60.000 traficantes de la sal, pero no los podía mantener mucho tiempo en prisión porque era un delito menor. Gandhi tuvo un triunfo boicoteando este monopolio británico. Luego atacó a la industria textil británica con el movimiento de la rueca. Promovió que cada unidad familiar fabrique sus propios textiles y vestimentas y no comprar producción textil de Gran Bretaña. Rechazaba el pago de impuestos, se oponía al reclutamiento de la población india en el Imperio Británico, o sea, boicotear a Gran Bretaña bajo distintos aspectos. Finalmente, Gran Bretaña vio su economía mermada y decidió abandonar el país pactando con la India. ¿Sabes qué, India? Te transfiero la soberanía, pero vamos a mantener nuestras relaciones comerciales, ¿eh? Y se firmó este pacto. Gran Bretaña se retira, se transfiere la soberanía al Partido Congreso y nace la Unión India, que es la India moderna. Pero hay un problema. Existen 30 millones de indios que no quieren formar parte de la Unión India, porque este es un estado hinduista. Estos indios del norte son musulmanes y quieren formar su propio estado llamado Pakistán. Pakistán. A través de un proceso de separación, ellos se separan de la India hinduista y forman su propio estado, Pakistán, dividida en dos áreas, Pakistán de Occidente y Pakistán de Oriente. El problema es que esta población musulmana era radical. A los hinduistas los expulsaban y los botaban de sus zonas. Y los hinduistas respondieron con violencia, masacrando a la población musulmana en sus territorios, comenzando la violencia religiosa y los desplazamientos poblacionales. En medio de todo esto, Pakistán exigió que el tesoro británico, cuando Gran Bretaña se retira, deja un tesoro, sea repartido entre la India y entre Pakistán. Queremos nuestra parte del tesoro británico, decían los pakistaníes. Y Gandhi exigió que el gobierno le entregue a Pakistán su parte del tesoro e inició una huelga de hambre exigiendo justicia para Pakistán. Para los radicales nacionalistas hinduistas, Gandhi era un traidor a su país. Estaba a favor de la separación de Pakistán cuando no debería estarlo y estaba haciendo una huelga a favor de la entrega a Pakistán de la parte de su tesoro. Los radicales nacionalistas mataron a Gandhi. Cuando éste se encontraba meditando, le meten un balazo, lo matan, porque para ellos era un traidor a su país. Gandhi muere producto de la violencia y la intolerancia religiosa
en esta coyuntura. Tras la muerte de Gandhi, el hombre que asume el poder es Pandit Nehru. Y será Nehru el que implante un gobierno centralista en la India. Con el tiempo, Pakistán de Oriente, en los 70, se separa de Pakistán de Occidente y forma su propio país llamado Bangladesh. Así que si te preguntan en un examen, tras el retiro de Gran Bretaña de la península índica, ¿cuántos países nacen? Nacen tres: la Unión India, Pakistán y Bangladesh. Son los tres países que surgieron tras el retiro británico de la zona. ¿Se entendió, chicos? Verifiquen, por favor, si se entendió. Verifiquen si se entendió, chicos. Go si se entendió, retro si quieres que repita alguna parte. Vamos, tú dirás, ¿eh? Tú dirás. Si quieres que repita, pues repito. Si quieres que avance, pues escribe Go. Muy bien. Entonces, por si acaso, ideas claves. La India era colonia de Gran Bretaña. El hombre que promovió la liberación de la India fue Mohandas Gandhi, con su estrategia llamada resistencia pacífica. Gran Bretaña transfiere la soberanía a la India, pero la India se divide en la Unión India y Pakistán, los indios musulmanes. Pakistán de Occidente y Pakistán de Oriente. Pakistán de Oriente se separa y forma Bangladesh. Ese es básicamente el proceso. Indochina se encuentra en el sudeste asiático. Es una colonia francesa. Los franceses dominaban Indochina por su riqueza en caucho, grandes plantaciones de este recurso. En Indochina aparece un líder nacionalista ganado por ideas de izquierda. Su nombre es Ho Chi Minh. Aquí está, Ho Chi Minh. Su verdadero nombre es Nguyen Sinh Cung, pero es más conocido por su sobrenombre, Ho Chi Minh, el que enseña. Ha formado un movimiento nacionalista llamado el Viet Minh. Su objetivo es votar a los franceses y formar estados independientes en Indochina, en el sudeste asiático. A diferencia de los ingleses, los franceses responden con violencia, envían a las tropas, empezando grandes batallas campales. La batalla final entre el Viet Minh y Francia fue la batalla de Dien Bien Phu de 1954. Dien Bien Phu, victoria de Indochina. Esto es impresionante, porque un ejército colonial derrotaba a una potencia imperialista. Eso se ve pocos días. Es como que Alianza Lima le gane al Bayern Múnich, le gane al Liverpool, algo así. Algo que nunca va a ocurrir, ciertamente, pero algo así. Muy bien. Tienes que saber que Francia vencida firma los pactos de Ginebra. Y con los pactos de Ginebra, Indochina se libera y se parte en tres países, en tres. Aquí está, Laos, Camboya y Vietnam. Laos, Camboya y Vietnam. Vietnam partido en dos, el norte un estado socialista y el sur un estado capitalista. El norte gobernado por Ho Chi Minh y el sur gobernado por un dictador capitalista llamado Ngo Dinh Diem. Sé que hay algunos que dicen, sus profesores estos nombres, batalla de Dien Bien Phu, el gobierno de Ho Chi Minh y Ngo Dinh Diem. Con estos nombres me voy a confundir, dirán. No es tan difícil. Hay que crear memotecnias. Si te dicen con qué batalla se liberó Indochina, batalla de Dien Bien Phu. Si no recuerdas Dien Bien Phu, di tanta vaina, batalla de Ben 10, ¿sí? Y así te vas a acordar. Todo el mundo sabe quién es Ben 10. El del Omnibus. Muy bien. ¿Y quién gobernaba el norte? Ho Chi Minh. Ya pues dile Cochinín, tanta vaina. ¿Y quién gobernaba el sur? Ngo Dinh Diem. Tanta vaina, dile Godines, ¿sí? Todo vale para poder recordar nombres en nuestro examen de admisión, ya que los nombres chinos son medio fregados. Bueno, acabé el proceso de independencia de Indochina. Paso al caso de Argelia. Chicos, ¿alguna pregunta con Indochina? Repito, sigo. Por favor, escriban rapidito, go o retro para repetir o seguir. Quiero pasar a Argelia. Dime, ¿se entendió?
Una retro, Vincent, no hay problema. Indochina, colonia de Francia. Indochina, colonia de Francia. El hombre que libera Indochina es Ho Chi Minh, líder de un movimiento llamado el Viet Minh. La batalla con la que Indochina se libera de Francia es la batalla de Dien Bien Phu, o batalla de Ben 10. Tanta vaina. Indochina se separa en tres con los pactos de Ginebra. ¿En qué países se parte? Laos, Camboya y Vietnam. Laos, Camboya y Vietnam. Vietnam del norte socialista, Vietnam del sur capitalista. ¿Ya? Ese es el proceso. Esa fue la retro, amigo Vincent. ¿Qué tal, chicos? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Mejor? Ya está. Pasamos al caso argelino. Argelia era la principal colonia de Francia. Era considerada parte del Estado francés. Y miles de franceses habían colonizado Argelia. La quinta parte de la población argelina era migrante francés, de origen blanco europeo. Sin embargo, la población árabe de Argelia vivía marginada, sin derechos civiles, y estos exigían democracia, libertad de votos, autodeterminación. Iban a comenzar protestas nacionalistas exigiendo derechos. El gobierno francés respondió con una terrible represión, aplastando a la población argelina. Esto hizo que el movimiento se radicalice y en Argelia aparece un movimiento guerrillero llamado Frente de Liberación Nacional. Repito, Frente de Liberación Nacional, dirigido por Ahmed Ben Bella, un hombre de ideas musulmanas nacionalistas. Debes saber que este grupo comenzó a hacer atentados contra bases militares y contra la población blanca francesa. Y esta población blanca respondió también con violencia, creando grupos paramilitares para masacrar guerrilleros musulmanes. Empezó una guerra civil de alta intensidad y mucha violencia. 1 millón de muertos, 2 millones de desplazados. Fue un conflicto muy sangriento. El conflicto de Argelia polarizó a Francia y se buscó un hombre respetado que pacifique el país. Se nombra como presidente al hombre más respetado de Francia. ¿Quién era el hombre más respetado de Francia? Charles de Gaulle, el héroe francés de la Segunda Guerra Mundial, el líder de la resistencia francesa ante la ocupación nazi. Él era presidente. Y él llamó un referéndum a la gente para decidir por plebiscito el tema argelino que había polarizado el país. ¿Quieren que Argelia sea libre, sí o no? La gente votó por sí. Y Argelia obtuvo su independencia a través de Evian, con los pactos de Evian. Francia dejó ir a Argelia y nace un nuevo país soberano. Ahora hablaremos del movimiento no alineado. Este movimiento fue formado por 5 países, los 5 países que están acá y están de rojo. La India, Pakistán, Birmania, Indonesia y Sri Lanka. Estos 5 países se reúnen en Bandung, capital de Indonesia, y en la conferencia de Bandung forman un bloque que rechaza someterse a los lineamientos de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Y que este bloque se le llame Movimiento de los No Alineados. Se declaran neutrales en la Guerra Fría. No quieren firmar pactos con ninguno de los bloques, ni el capitalista ni el socialista. Este bloque se caracteriza por su neutralidad y por su rechazo a cualquier forma de colonialismo e imperialismo. Luchan por la libre determinación de los pueblos, rechazan el racismo y toda forma de segregación racial en distintos países y exigen el desarme nuclear. Porque las superpotencias se han lanzado una carrera armamentística durante la Guerra Fría que amenaza a la paz mundial, así que exigen el desarme nuclear. Se declaran neutrales,
no firmarán pactos ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética y exigen rechazo a toda forma de racismo y colonialismo. Estos son los principios de este bloque llamado los no alineados, también llamado Movimiento de Países del Tercer Mundo. Los países que están de mostaza son los países que se van a integrar a este tercer bloque de la Guerra Fría. Ahí está. Ha nacido un nuevo movimiento, los no alineados. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió? Vamos, 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 vamos. ¿Se va entendiendo todo hasta ahí? Para pasar al caso chino. Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? Sí, Alejandra, los países que forman parte de los no alineados son los países del tercer mundo, las antiguas colonias que han obtenido su independencia. Sí, todos son países del tercer mundo, países en vías del desarrollo. Por si acaso, el presidente Velasco se va a unir a este bloque. Ya vamos a ver la siguiente clase, cómo Velasco se une a este bloque. La Revolución China. Acá los chicos dicen, Revolución China, profesor, esos nombres. Luis Chaoqui, Mao Zedong, Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Yuan Shikai, Fuji. Su diablo, profesor. Yo a la justa sé el nombre de algunos chinos como Confucio, y de ahí me sé el nombre de algunos platos chifas, Chihuacay, y otras cosas más, nada más. Min Pao. A lo mucho es el nombre de un chino llamado Tao Pai Pai, que fue enemigo de Goku cuando era chiquito. Muy bien, de ahí no sé nada más. Bueno, llegó el momento de que nos metamos en la clase de Revolución China. Llegó hasta aguantando, dice el hombre. Muy bien. Chicos, vamos con todo. Tenemos que aprender Revolución China. Muy bien. Sí, yo me acuerdo cuando le pregunté a un chico, primer nombre de un emperador chino era Qin Shi Huangdi, y me dijeron Qin Shi Huangdang, y dije, yo me maté de risa, por Dios. Esto, chivol. Muy bien. Ahora sí. Seguimos, ¿eh? En China estalló una revolución debido a la decadencia de la dinastía Qing. La dinastía Qing es la última dinastía que gobernó China, también llamado los manchús. Ellos llegan al poder en el siglo XVII. Son una dinastía corrupta y decadente. Altos impuestos, corrupción. Esta dinastía no modernizó China, la dejó al margen del proceso industrializador, aisló al país de los procesos modernizadores y fue la dinastía responsable del rezago y del atraso chino. China quedó rezagada, perdió el camino en la competencia industrial y fue víctima de los países modernos e industriales. El primer país moderno que invadió China fue Gran Bretaña. ¿Se acuerdan de la guerra del opio? ¿Se acuerdan de la guerra del opio del 45? Gran Bretaña aplastó a China y la obligó a entregarle puertos y la isla de Hong Kong. Después de Gran Bretaña vienen más países. Rusia, Francia, Japón. Muchos países vienen por China, Alemania, y aprovechando la inferioridad militar china, lo obligan a firmar tratados desiguales. Tratados como, por ejemplo, entrega de puertos, reducción de impuestos, concesiones, entrega de territorios, y es así como China es víctima del imperialismo. Hijo mío, cuando hay pobreza, cuando hay imperialismo y corrupción, hay pobreza. La pobreza era grande entre la población china, sobre todo entre los campesinos. Golpeados por 3 sequías, la población cae en la más abyecta pobreza. Y muchos chinos abandonan su país. Mismos venezolanos que huyen de la pobreza, los chinos en el 19 inician una diáspora, abandonan su país por la pobreza. Por eso es que llegaron al Perú en el siglo XIX y fueron llamados culís, trabajadores en las haciendas o sacando guano. ¿Se acuerdan que les conté eso, chicos?
llegan los culís en esta coyuntura de pobreza. En medio de toda esta condición miserable, aparece una burguesía reformista y nacionalista que proponía transformar el país. El líder de esta burguesía se llama Sun Yat-sen. Es el primer nombre que vas a aprender, ¿eh? Sun Yat-sen. ¿Por qué lo recordamos? Él es el ideólogo de la República China. Él quiere que China sea una república moderna, democrática, liberal y reformista. Para el gobierno chino, Sun Yat-sen es un revolucionario subversivo y lo destierra. Cuando estaba en Estados Unidos, estalló una revolución impulsada por los jóvenes universitarios idealistas. Estos jóvenes, en el año de 1911, comienza una revolución llamada la Revolución Xinhai. En esta revolución los jóvenes se sublevan en diversas provincias y logran derrotar al gobierno imperial chino. El último emperador de China se llama Puyi y todos los jóvenes piden que Sun Yat-sen sea el primer presidente. Este regresa a China y asume la presidencia en 1912. Primer presidente provisorio de China, gobernó por unos meses para llamar elecciones. Chicos, hasta ahí todo está claro, pregunto yo. Si te dicen, ¿quién es Sun Yat-sen? Primer presidente chino. ¿Quién es Puyi? Último emperador chino. ¿Hasta ahí todo está claro, chicos? Por favor, verifiquen. Verifiquen. ¿Hasta ahí todo está claro? Ya, chévere. Escucha. Sun Yat-sen renuncia a la presidencia y quiere participar en las elecciones formando su partido político. El Partido Nacionalista Chino, también llamado el KMT, Kuomintang. El gobierno recae en un líder militar llamado Yuan Shikai. Su nombre no importa. Llámalo Tao Pai Pai si quieres. Este segundo gobernante fue un gobernante autoritario y corrupto. Su gobierno fue desconocido. En provincias, los líderes militares se rebelan contra su gobierno autoritario y se proclaman autónomos al gobierno republicano. Estos caudillos militares que se sublevaron contra la república en provincia se llaman los señores de la guerra. Y China ahora tiene un nuevo problema. El gobierno central de la república no es acatado. En provincia han surgido caudillos que se han proclamado autónomos y en rebeldía a la república, los señores de la guerra. Sun Yat-sen toma conciencia que es necesario unificar el país y para unificarlo creó un ejército, el ejército nacionalista, dirigido por este militar, que es como su alumno, su lugarteniente, su colaborador, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. Este militar forma el ejército y está listo para unificar el país, derrotando a los caudillos de provincia, los señores de la guerra. Muy bien. Sun, en su deseo de buscar aliados para unificar China, forma una alianza con un pequeño partido recién nacido, el PSC, el Partido Comunista Chino, chiquititos. Listo. Pero adivina qué, Sun se muere. Tras la muerte de Sun, su sucesor y el nuevo líder del Partido Nacionalista es Chiang Kai-shek. Y Chiang Kai-shek formó un ejército gigantesco y combatió con todos los caudillos de provincia y los derrotó, unificando el país y estableciendo la capital en Nankín. Entonces, vamos al segundo nombre en tu cabeza. ¿Quién es Chiang Kai-shek? El sucesor de Sun Yat-sen, el nuevo líder del Partido Nacionalista y el hombre que unificó China derrotando a los señores de la guerra, estableciendo la capital en Nankín. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió? Vamos así, sobre seguro, ¿eh? ¿Se entendió hasta ahí? Vamos, 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 vamos. ¿Hasta ahí vamos bien? O repito, o repito. Por si acaso una repetidita. ¿Quién es Puyi?
el último emperador de China, derrotado en 1911 por una revolución. ¿Quién es Sun Yat-sen? El primer presidente chino y fundador del Partido Nacionalista. ¿Quién es Chiang Kai-shek? El sucesor de Sun Yat-sen, el nuevo líder del Partido Nacionalista y el hombre que unificó China derrotando a los señores de la guerra. Ahora está mejor, ¿sí o no? Pero Chiang Kai-shek era distinto a Sun Yat-sen. Chiang Kai-shek era un líder autoritario. Es anticomunista. Rompe la alianza con los comunistas y está decidido a exterminarlos a través de unas campañas militares llamadas campañas de aniquilamiento. Ataca a los comunistas y los quiere eliminar. Los comunistas están decididos a sobrevivir y deciden hacer una maniobra militar, retirarse estratégicamente de la zona sur al norte rural. Esta maniobra se llama la Larga Marcha. Duró un año. Durante la Larga Marcha, el Partido Comunista va a recorrer más de 12.000 kilómetros, atravesando 14 provincias, atravesando desiertos, montañas, zonas escarpadas, bajo el ataque y el asedio del Partido Nacionalista que querían exterminarlo, peleando más de 285 batallas. Para defenderse, los comunistas formaron guerrillas y aparece un líder guerrillero que pronto agarra protagonismo, Mao Zedong. Mao Zedong se convierte en líder del partido durante la Larga Marcha. Los comunistas llegaron al norte, a la zona de Yan'an, y difundieron sus planteamientos. Esa es la Larga Marcha, chicos. La maniobra militar de los comunistas para trasladarse del sur al norte rural. Todo bajo el asedio del Partido Nacionalista. A pesar de que Chiang Kai-shek está triunfando, no pudo consolidarse. ¿Por qué? Por la invasión japonesa. Japón invade China en 1937. Los japoneses fueron bien abusivos, masacrando a la población de Nankín. La masacre de Nankín. Los japoneses violaban chinas, después de violarlas, les amputaban los pechos con sus sables, o le metían estacas de bambú en los genitales, o horrible violación a derechos humanos. En esta coyuntura de guerra, porque se estaba dando la Segunda Guerra Mundial, Mao Zedong, líder comunista, le propone una alianza a Chiang Kai-shek. Comunistas y nacionalistas, enemigos acérrimos, se alían para enfrentar a Japón. Se entendió, ¿no? Se formó una alianza contra los japoneses. Durante esta alianza, los comunistas fueron ganando popularidad entre la población campesina. Allí donde los comunistas se establecían, practicaban una reforma agraria, vendían, o mejor dicho, compartían su medicina con los campesinos, prometían un régimen reformista a favor de los sectores trabajadores. En pocas palabras, durante la guerra los comunistas se hicieron más fuertes, reclutando a miles de campesinos entre sus tropas. Cuando Estados Unidos derrota a Japón con las bombas atómicas, el partido más fuerte tras la guerra era el comunista, con apoyo campesino. Y Mao inició un asalto sobre las bases nacionalistas, tomando Nankín en 1949. Chiang Kai-shek y sus militantes abandonan el país y se van a la isla de Formosa. En esta isla crean su China nacionalista, que actualmente, Formosa ese, que actualmente se llama Taiwán. En 1949, Mao anuncia la creación de la República Popular China. A partir de esos momentos, China es un país comunista con su capital en Pekín. Muy bien, con eso comienza la fase comunista de la revolución. Mao Zedong ha tomado el poder y quiere industrializar al país y tiene un plan para eso. Su plan se llama los planes quinquenales. Con apoyo de la Unión Soviética, industrializará el país,
implantando el modelo de economía planificada. Es decir, en China el Estado asume el control de todos los medios de producción y con apoyo de asesores y maquinaria soviética quieren industrializar el país. Acá tenemos un cartel donde se ve a Mao y Stalin, la colaboración entre Rusia y China en el llamado primer plan quinquenal chino. Sin embargo, hijo mío, Mao cobra conciencia de que si recibe apoyo de la Unión Soviética, China se convertirá en un país satélite de la URSS. Así que Mao desarrolla un segundo plan quinquenal completamente libre de cualquier injerencia soviética. Su segundo plan quinquenal se llama el Gran Salto Adelante. ¿En qué consiste? Formará grandes comunas, comunas populares, cada comuna formada por 5.000 campesinos. Las comunas se van a dedicar a producir trigo para el Estado y hierro, mucho hierro. El plan de Mao es producir hierro no con maquinaria, sino con fuerza laboral. Mao dice, China no es rica en capitales, pero es rica en mano de obra. Construiremos grandes hornos artesanales y produciremos mucho hierro masivo y lo venderemos a los mercados internacionales y China se convertirá en una potencia económica. Ese es su plan, ese es su experimento, producir hierro masivo en las comunas. Toda la población campesina se lanzó a la producción de hierro en estos hornos artesanales, descuidando la producción agrícola. El resultado, un colapso de la economía. El hierro producido por los chinos era hierro de muy mala calidad, con técnicas artesanales de producción, carbonatando el hierro. Quería producir acero y para eso carbonataron el hierro, técnicas de la Edad Media. Su acero de mala calidad no se vendió en los mercados internacionales y el programa fue un fracaso total. Se descuidó tanto la agricultura que empezó una escasez de alimento, una elevación de precio y una hambruna brutal. El gran salto adelante fue un fracaso económico y China padeció de una crisis brutal que mató casi a 2 millones de personas de hambre. Fue un fracaso el modelo de Mao. Ante la crisis, Mao fue destituido en la dirección del país y reemplazado por un líder reformista llamado Liu Shaoqi. Liu Shaoqui llegó al convencimiento que China debía restablecer una economía de mercado si quería salvarse. Así que Liu Shaoqui anunció una reforma capitalista, introducir en el país una economía de mercado, privatizar empresas, propiedad privada, propiedad extranjera, que es lo que funciona realmente en la economía. Pero para los economistas, para los comunistas recalcitrantes, esto era una traición a la ortodoxia del partido. Liu Shaoqui quería reintroducir el capitalismo en el país y no lo van a permitir. Mao inició un movimiento, una maniobra política para recuperar el poder. Se llamó la Revolución Cultural. Sintetizó sus planteamientos en un libro llamado El Libro Rojo. Y con este libro movilizó a una militancia de jóvenes, los Guardias Rojos, para defender la revolución. Jovencitos que han sido ideologizados desde niños dogmatizados en los planteamientos del maoísmo. Salían a las calles a destruir las tradiciones. Vamos a destruir todo aquello que atrase el país, las tradiciones y la burguesía. Destruyeron la tumba de Confucio, destruyeron los templos budistas, destruían las tumbas de los emperadores, atacaban a intelectuales que cuestionasen los planteamientos de Mao, capturaban a empresarios y profesores que alguna vez cuestionaron a Mao. Estos eran humillados en las calles, golpeados, linchados y muchas veces ejecutados. Desplegó Mao la violencia de jóvenes fanáticos contra cualquier opositor al comunismo. Finalmente este movimiento triunfa. Los reformistas de Liu Shaoqui fueron sacados del gobierno y este último es asesinado y Mao recuperó el poder, evitando la restauración del capitalismo en el país. Esta es la revolución cultural.
Muy bien, chicos. Acabé con el caso chino. ¿Se entendió? Pasaría al caso cubano. Pero hasta ahí, chicos, ¿todo está claro? Pregunto yo. ¿O hago una retro? Tú dirás. ¿O hago una retro? Tú dirás. Al tema de hominización. No seas mal. No seas mal. Muy bien. Sigamos, ¿ah? Voy a hacer una retro para la gente que no entendió. Si te preguntan, ¿por qué no se consolidó el gobierno de Chiang Kai-shek? No se consolidó por la invasión japonesa. No se consolidó por la invasión japonesa. Muy bien. Se formó la Alianza Comunista Nacionalista. Derrotados los japoneses, ¿qué partido fue el más fuerte? El comunista, con apoyo campesino. Mao toma el poder asaltando Nankín. Chiang Kai-shek y los nacionalistas huyen a la isla de Formosa, donde crean Taiwán. Nace la República China en 1949. Escucha, Alejandra. Con el primer plan quinquenal, Mao intentó industrializar el país con apoyo soviético. Luego desarrolla su segundo plan quinquenal sin apoyo soviético, llamado el Gran Salto hacia adelante. El Gran Salto hacia adelante. Sin embargo, este programa, que buscaba producir acero masivo en las comunas, fracasó, generando una crisis económica brutal y Mao es destituido del gobierno. El poder lo toman los reformistas, dirigidos por Liu Shaoqi, que quieren reintroducir elementos de economía de mercado en China. Sin embargo, Mao, para recuperar el poder, crea un complot llamada Revolución Cultural. Moviliza a los jóvenes ideologizados para atacar a todos los enemigos del comunismo y estos, a través de una movilización violenta, derrotan al gobierno de Shaoqi. Mao recupera el poder y gobierna China hasta los 70. Ese es básicamente el resumen del gobierno comunista. Ahora sí, chicos, ¿está mejor? Pregunto, ¿está mejor? Muy bien, listo. Ya está. Sigamos. Alejandra dice, vuélvame a la hominización, por favor. Son temas un tanto complicados, sobre todo por los nombres, me imagino. Muy bien, pero ya está mejor, ya está bastante mejor. Pasemos a la Revolución Cubana. Debes saber que Cuba fue colonia de España hasta el siglo XIX. En el año de 1898, Cuba inicia su proceso de independencia. Sin embargo, hay un país que interviene en este proceso de independencia, los Estados Unidos. Estados Unidos, en su necesidad de expandirse por el Caribe, busca extender su influencia a esta zona. Y Estados Unidos busca una guerra con el Imperio Español. Cuando Estados Unidos quiere una guerra, siempre usa un pretexto. Me hundieron mi barquito. Y un barco norteamericano llamado el Maine es atacado cuando estaba cerca de los puertos cubanos. Norteamérica justifica su intervención y comienza la guerra hispano-estadounidense. ¿Quién gana esta guerra? Estados Unidos, obviamente, y le quita a España sus últimas colonias. Cuba, Puerto Rico y las Filipinas pasan al control de Estados Unidos. Los cubanos querían que Estados Unidos se retire, querían el retorno del ejército norteamericano y Estados Unidos le pone una condición a Cuba. Desocupamos militarmente tu país si es que aceptas las siguientes condiciones. Me vas a dejar establecer una base militar en tu país, la base de Guantánamo, que aquí está. Este es Guantánamo. Guantánamo. Segundo, vas a darle un montón de ventajas a mis inversiones. Mis inversiones van a ingresar en tus mercados por encima de cualquier inversión. Cuba acepta con tal de que Estados Unidos se retire
y se establece la enmienda Platt. Con la enmienda Platt se oficializa el dominio norteamericano sobre Cuba. Repito, con la enmienda Platt se oficializa el dominio norteamericano sobre Cuba. En Cuba, el 60% de las haciendas de azúcar pertenecían a Estados Unidos. Estados Unidos era dueña de hoteles, empresas de servicio como agua, luz, telefonía, dueño de las refinerías, dueña de los casinos. En otras palabras, Cuba se convierte en una especie de colonia norteamericana, una semicolonia de Estados Unidos. Por lo tanto, Cuba padece del imperialismo yanqui, del imperialismo norteamericano. Cuando una potencia imperialista domina un país, siempre busca un gobernante que sea su títere y defensor de sus intereses en el país sometido. En el caso de Cuba, Estados Unidos coloca en el poder a un dictador llamado Fulgencio Batista. Batista se convierte en el defensor, en el perro guardián de las inversiones norteamericanas. Y es un dictador en toda regla, muy brutal. Elimina la Constitución, elimina las elecciones, persigue a la oposición de manera brutal y terrible. Es un dictador en toda regla. Y todo dictador es corrupto. Se lava dinero en los casinos de la mafia norteamericana, la policía cubana se hace de la vista gorda. El tipo es tan corrupto que tiene un teléfono de oro en su casa, de oro macizo, corrupción al máximo. Pregunto, cuando hay dictadura, corrupción e imperialismo, hay pobreza. Es muy curioso de que Cuba sea un país que tenga el mismo PIB que Italia. Tenía mucho dinero Cuba, pero ese dinero estaba únicamente dirigido a una pequeña oligarquía que vivía de manera lujosa en La Habana, en casinos, hoteles, todo el día en los rumbódromos y en los burdeles cubanos, que eran muy costosos. Al lado de un moderno estadio de béisbol al frente estaba el barrio obrero con casas de cartón. Entonces Cuba era un país de tremenda polarización económica, gente muy rica, una minoría chiquita, una oligarquía y gente muy pobre, que eran las grandes mayorías. Por eso está ahí una revolución en Cuba. El hombre que inicia la revolución es un joven abogado de 26 años llamado Fidel Castro. Él inicia la revolución asaltando con sus guerrilleros un cuartel del gobierno, el cuartel Moncada, ubicado en la provincia de Santiago de Cuba. Aquí, el asalto al cuartel Moncada. Fidel y sus 70 guerrilleros asaltan el cuartel, pero fracasan. Son capturados y Fidel es metido a prisión, 9 años de cárcel. Pero los jóvenes como tú y como yo salen a las calles exigiendo la liberación de sus presos políticos. Los estudiantes y los obreros, agrupados en la FONU, Frente Obrero Nacional Unido, se sublevan en La Habana exigiendo la liberación de los presos políticos. Y Fidel es liberado. Ley de amnistía. Y Fidel libre va a México. Y en México forma un movimiento revolucionario, movimiento 26 de julio, M267. En México, Fidel conoce a Che Guevara, un médico socialista argentino. En México se une a Camilo Cienfuegos, que está aquí, otro guerrillero famoso, y junto a su hermano Raúl regresan a Cuba para derrotar a Batista. Se refugian en una montaña selvática que será la base y el foco de su revolución, Sierra Maestra. Esa es una pregunta clásica de examen. ¿Cuál fue el foco de la revolución cubana? Sierra Maestra. Y desde ahí el Che crea vanguardias para ir a las ciudades y crear focos revolucionarios. A esta estrategia de lucha se le llama el foquismo. El foquismo.
por los focos revolucionarios. Un ratito, chicos, quiero estornudar. Diablos. Disculpen, ¿eh? Disculpen, chicos, disculpen. Hasta ahí se va entendiendo, chicos. Por favor, verifiquen. Verifiquen si vamos comprendiendo la revolución cubana, el foquismo desde Sierra Maestra. Ok, Alejandra, escucha, es facilito. Si te preguntan cuáles son las causas de la revolución cubana, escucha: el imperialismo norteamericano sobre el país, la dictadura de Fulgencio Batista, quien defendía las inversiones norteamericanas, la extrema pobreza de la población campesina. Te preguntan, ¿con qué empieza la revolución cubana? Cuando Fidel y sus guerrilleros asaltan el cuartel Moncada en 1953, un 26 de julio. Fidel termina preso, es liberado con la amnistía, en México forma el movimiento 26 de julio y regresa a Cuba con el apoyo de grandes líderes como el Che y Camilo Cienfuegos y establecen su base militar en Sierra Maestra, el foco de la revolución. Expanden la revolución creando focos en distintas provincias. A esto se le llama foquismo. Ahora sí, Alejandra Milén, ¿está mejor, hija mía? Chicos, verifiquen si estamos mejor, por favor. Ya está mejor, ya está mejor. No regreses a la hominización, Alejandra. Tú puedes. No involuciones. No te vuelvas una Australopithecus. Muy bien, sigamos. Debes saber que, chicos, los demás, ¿cómo van? ¿Están bien? Verifiquen, ¿eh? Verifiquen. Ya está. Escucha. La revolución se expande, Fidel toma La Habana, y una vez que toma La Habana comienza la revolución nacionalista. Cuando Fidel toma La Habana dice, reforma agraria, chico, expropiación de empresas. Cuando estaba anunciando sus reformas, una de las palomas soltadas bajó directamente y se para en su hombro. Fidel habla, la paloma sigue en su hombro. En Cuba, que la gente cree mucho en la santería, creen que la paloma era el Espíritu Santo, que había descendido de los cielos para bendecir a este hombre que lo sacaría de la pobreza. La paloma revolucionaria. Fidel decía reforma agraria y la paloma, una paloma revolucionaria. Muy bien. Comenzó la reforma agraria, la expropiación de las empresas norteamericanas, y esto generó el rechazo de los Estados Unidos. Esa ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Por qué Estados Unidos rechaza la revolución de Fidel por la expropiación de sus empresas? Pues yo ya te conté todo esto. Estados Unidos promueve que Cuba sea expulsado de la OEA, se establece un bloqueo económico contra Cuba, se crea Alianza para el Progreso, eso lo expliqué en HP, que es el programa económico norteamericano para detener el avance del socialismo. ¿Se acuerdan, no? Sí les conté en HP. Y adivina que Fidel manda fusilar a los corruptos que apoyaron a Batista y fusila homosexuales. El comunismo es homofóbico, por si acaso. Fusilan homosexuales y toda esta gente huye a Estados Unidos. En Estados Unidos, los exiliados desafectos a Fidel forman una agrupación militar llamada la Brigada. La Brigada, con apoyo de la CIA, se entrena para derrotar a Fidel. Estados Unidos ha creado un cuerpo militar con cubanos exiliados para vencer a Fidel Castro. Desde Nicaragua plantean un ataque sobre Cuba, el famoso desembarco a Bahía de Cochinos de 1961. Fidel, que a través de una red de espionaje ya estaba al tanto de esta operación, se anticipa. La operación norteamericana es un fracaso. El ejército revolucionario de Cuba intercepta el desembarco y se hace con más de 1000 prisioneros. Victoria de Fidel.
La administración Kennedy está humillada y anuncia que el siguiente ataque sobre Cuba no lo harán brigadistas exiliados, sino el ejército norteamericano. Te pregunto, ¿tú crees que Cuba puede frenar un ataque de Estados Unidos? Imposible. Fidel busca apoyo internacional en el único país que puede salvarlos del imperio yanqui. Y pregunto, ¿qué país es ese? ¿Qué país es el único que le puede hacer el par a Estados Unidos? ¿Eh? En esa coyuntura. Dime, escriba. Muy bien, la URSS. Y Fidel hace un pacto con Nikita Khrushchev, el nuevo líder de la Unión Soviética. Khrushchev le dice a Fidel, no puedo apoyarte ni darte ayuda financiera ni militar si es que tu país no se proclama socialista, Fidel. Hasta ahora eres nacionalista. Ya pues, Fidel, ¿eres o no eres?, le pregunta. Y Fidel dice, no soy, pero quiero ser. Así que se declara abiertamente marxista, leninista, socialista. Lo declara en conferencia pública. Es ahí donde su revolución se torna de nacionalista a socialista. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos? Verifiquen, verifiquen, por favor. Vamos, vamos, hasta ahí se va entendiendo. Muy bien, ya está. Debes saber que esto le encantó al gobierno soviético, quien brindó apoyo financiero a Cuba y ayuda militar. La Unión Soviética construyó rampas para el lanzamiento de misiles balísticos. Un misil balístico no es poca cosa, es un misil con ojiva nuclear con un amplio radio de alcance, como se ve en la imagen. Se construyó 5 rampas para el lanzamiento de misiles que atentaban contra la seguridad de estados de Norteamérica. Cuando la administración Kennedy descubre estos misiles, Kennedy dio un grito al cielo y dijo, oh my, y anunció el bloqueo sobre Cuba, un bloqueo militar. No dejaremos que ningún barco soviético ingrese a Cuba llevando insumos nucleares que amenacen nuestra integridad. La Unión Soviética anunció que no permitirían que Estados Unidos les bloquee el paso en un mar abierto. Las flotas más poderosas del mundo chocaron en el Caribe y se amenazaban. A esto se llamó la crisis de los misiles y fue el momento más cercano a la Tercera Guerra Mundial. El mundo contuvo la respiración por la máxima tensión posible. Estados Unidos dijo, OTAN, prepárense para la guerra final contra los rojos. Y la Unión Soviética, Pacto de Varsovia, prepárense para la guerra final contra los capitalistas. Estados Unidos, tú llamas al Pacto de Varsovia, yo llamo a la TIAR, que era un grupo armado de países latinoamericanos. La TIAR era el brazo armado de la OEA, ahí estaba el Perú. El Perú se iba a la guerra, chicos, el Perú se iba a la guerra. ¿Y el Perú era potencia? Sí, en esos momentos éramos la primera potencia pesquera, máximo exportador de anchovetas. Podíamos enviar nuestro ejército de anchovetas para que se coman todo el plancton de los mares soviéticos. Y colapso. Bueno, ya estoy hablando de estupidez. Ya estoy hablando de estupidez. Muy bien. Bueno, ya, sigamos. Ya estoy hablando de estupideces, producto de mi cansancio. Es que, chicos, son muchos temas. Hablar de esto así, pum, 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 tan seguido, son muchos temas. Hubiese dictado literatura, por Dios. Es mucho, es mucho. Bueno, sigamos. Y debes saber que en ese momento la Unión Soviética, tú llamas a Sudamérica, yo llamo a los países de Asia Oriental, China, Corea del Norte, Vietnam del Norte, ya fuiste. Hijo mío, el mundo se iba a la guerra. Menos mal que se evitó. ¿Y cómo se evitó?
mutuas concesiones. Khrushchev y Kennedy comienzan las negociaciones. Kennedy, saca tus misiles de Cuba. Khrushchev, yo los saco si tú sacas tus misiles de Turquía y prometes no invadir Cuba. Kennedy, es un pacto. Promesa, promesa. La promesa del dedito chiquito. Se firmó el pacto y se evitó una guerra nuclear, gracias a Dios. Esta escena de la crisis de los misiles fue llevada a una película de X-Men, no sé si la han visto, donde se ve que se lanzan los misiles y Magneto los detiene. ¿Han visto o no? Claro. Cuando yo vi esa película dije, toda mi vida viví engañado. Pensé que fue una negociación de Khrushchev y Kennedy, pero el mundo fue salvado por Magneto. Muy bien. Chicos, es una broma por si acaso, ¿eh? Es una broma. No vayan a estar apuntando Magneto de los X-Men. O sea, no te pases, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Coexistencia pacífica. A partir de estos momentos, Estados Unidos y la Unión Soviética dijeron, en vez de destruirnos mutuamente, ¿qué tal si nos repartimos nuestras áreas de influencia? Buscamos una política de mutua tolerancia, reiniciamos nuestras relaciones diplomáticas y buscamos la distensión, el fin de las tensiones. Evitemos una guerra nuclear. Esta política, llamada coexistencia pacífica, es la segunda fase de la Guerra Fría. El objetivo era disminuir las tensiones. En esta coyuntura algo pasó con Alemania. Alemania fue partida en 4 zonas de ocupación por la Conferencia de Yalta. Esta conferencia planteó la división de Alemania y la Conferencia de Potsdam fue la que ejecutó dicha división. Alemania quedó partida en 4. Acá está la zona francesa, acá está la zona francesa, acá está la británica, acá está la norteamericana y acá está la soviética. Si te preguntan, ¿en cuál de estas 4 zonas estaba Berlín? Estaba en la zona soviética. Y todos estos países dijeron, también queremos nuestro pedazo de Berlín. Y Berlín también fue partida en 4 zonas de ocupación. O sea, la conferencia de Yalta, están pasando los vendedores, la conferencia de Yalta dividió Alemania y Berlín en 4 zonas de ocupación. Pero ¿qué dijeron los países de la zona occidental, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos? Tenemos el mismo modelo, chicas, somos del mismo equipo. Hay que unirnos y formar un Estado capitalista y occidental, una democracia de libre mercado, la RFA. Nace la Alemania capitalista o RFA. República Federal Alemana. Memotecnia, la vas a llamar la RFEA, ¿eh? Nace la RFEA. Muy bien. De la parte oriental, los soviéticos forman su Alemania socialista, la RDA. RDA. Memotecnia, la vas a llamar la redonda, ¿eh? Alemania se parte en la RFEA y la redonda. Ahí está. Muy bien. República Federal y República Democrática Alemana. A ver si me estás entendiendo. ¿Dónde estaría Berlín? ¿En la RFA o en la RDA? Fíjate en el mapa. En la redonda. Muy bien, Alejandra. Pero escucha, escucha. Berlín estaba partida en 2. Una Berlín de Oriente y una Berlín de Occidente. La Berlín de Occidente era capitalista y formaba parte de la RFA, pero estaba en la zona socialista de la RDA. Es lo que llamamos un enclave. Era parte de un estado en otro estado. Así como Guantánamo está en Cuba, pero forma parte de Estados Unidos, Alemania Occidental era parte de la RFA, pero estaba en otro estado. Estaba en la zona de la RDA. ¿Se entendió?
era un enclave de la Alemania capitalista en la RDA. ¿Se entendió, chicos, o fue mucho level? Por favor, verifiquen si se entendió eso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Se entendió? Verifiquen, verifiquen. Retro, dice Vincent. Mira, mira, Vincent. Berlín está en la zona socialista. Pero los socialistas solamente gobiernan la zona oriental. La zona occidental de Berlín está bajo la administración de la RFA. Así que Berlín Occidental, claro, Berlín Occidental era parte de la Alemania capitalista, pero estaba enclavado en la zona socialista. ¿Se entendió? Es un enclave. Parte de un estado en otro estado. Dime que entendiste. Muy bien. En Berlín había una política de puertas abiertas, de fronteras abiertas. La gente podía ir de la zona capitalista a la zona socialista libremente. Ahora te hago una pregunta. Te hago una pregunta por sentido común. ¿Qué economía crees que generaba más riqueza? ¿La zona capitalista o la zona socialista? ¿Qué economía crees que era la más próspera? Obviamente, no hay modelo económico en el mundo que cree más riqueza que la economía de mercado. La propiedad privada, la inversión extranjera, el dinamismo, los negocios, el Estado deja que la gente se enriquezca. En el mundo socialista no, pues todos los medios le pertenecen al Estado a través de las expropiaciones. Empresas del Estado, bancos del Estado, nada le pertenece al sector privado. Y el Estado reparte los empleos escasos entre la burocracia del partido y la gente vive pobre, pues, ¿no? Vive pobre, precios elevados, bajos salarios. Así que la gente de la zona socialista decía, bajos salarios, pocos alimentos, qué vida de miserables, vámonos a la zona de la riqueza. Los médicos ganaban 10 veces más en la zona capitalista, 10 veces más, no te pases. Todos iban para allá. En una fábrica socialista de Alemania y Oriente, cada día perdían más obreros. ¿A dónde se iban los obreros? A trabajar a Occidente, donde los salarios eran buenos, con seguro social. Ya, ¿qué me voy a quedar acá? ¿Qué me voy a quedar acá? Y adivina qué, esto era un desprestigio para el socialismo, quien decidió crear una barrera para evitar que su gente se vaya a la zona occidental. Ya estás pensando de qué estructura voy a hablar. El muro de Berlín. El 28 de agosto de 1961, la ciudad amaneció dividida en dos. Los soldados del Ejército Rojo creaban un alambrado evitando el paso. Luego este alambrado se convierte en una estructura de concreto y de cemento, con torres de vigilancia, con minas, perros, barreras eléctricas. Mira qué clase de sistema, es un sistema que encarcela a su propia población. Por favor, nace el muro de Berlín, el muro de la vergüenza, así fue llamado en Occidente. Te pregunto, a ver, por sentido común, ¿de qué parte la gente intentará huir? ¿Qué zona o en qué zona la gente desesperadamente buscaba escapar de la miseria? De la zona socialista, pues. No había ningún tipo de la zona capitalista que quería irse al otro lado, pues el otro sitio es pobreza, pues es pobreza. ¿Qué hizo la gente? Más de 4.000 personas querían irse. 4.000 pasaron, más de 70 personas murieron. Esta es la víctima más famosa, Peter Fetcher, jovencito de 18 como tú, que quería libertad, quería un futuro, tenía sueño de ser profesional en la zona de la pobreza solamente y miseria y control y autoritarismo y burocracia y ejército. Toda la zona era miserable. Y el chico dijo, quiero largarme a la zona de la libertad,
y se la jugó. Pasó por el famoso corredor de la muerte y un balazo del Ejército Rojo le rompe el espinazo. El chibolo cae en el corredor de la muerte y la policía occidental quería auxiliarlo, pero no podía. Ponían un pie en la zona socialista y comenzaba la Tercera Guerra Mundial. El Ejército Rojo mirándolo, riéndose, mientras el chico pedía auxilio durante 3 horas. 3 horas pidiendo auxilio. Y lo dejaron morir, se desangró. Nino Bravo, famoso cantautor que seguramente tus padres han escuchado, crea una canción para este jovencito libre. Seguramente la han escuchado. Esa que dice, libre, como el viento, ya, bien acá. No, una vez que cruzabas ya no, pues no podían hacerte nada. Estabas en zona de soberanía de otra jurisdicción. Muy bien, listo. Bueno, todos los chiquitos de izquierda ya saben cómo funciona el socialismo, ya saben en qué termina. Así termina siempre. Regímenes autoritarios con economías pobres, donde en nombre de la igualdad social un partido establece un régimen totalitario. Al final termina así siempre, siempre. Muy bien. Ahora vamos a la guerra de Vietnam. Listo, guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, hijo mío, fue la peor derrota de los Estados Unidos. Estados Unidos apoyaba a Vietnam del Sur para evitar la expansión del comunismo. Ciertamente Estados Unidos ha sido un país que ha cometido cosas atroces en el mundo, apoyando a dictaduras brutales. Es el caso, o es este caso. El gobierno de Vietnam del Sur era gobernado por Ngo Dinh Diem. Ngo Dinh Diem era el dictador del sur que había establecido un régimen corrupto y brutal, masacrando gente, un gobierno nepótico que beneficiaba solamente a sus familiares y católicos. Este era un presidente católico en un país donde el 99% es budista y nombraba en los altos puestos militares a puro seguidor católico. Esto generó la protesta de los grupos religiosos budistas, quienes se levantaron contra el régimen, pero Ngo Dinh Diem era tan dictador que lanzó disparos a los monjes budistas. En un partido de béisbol, un monje budista, para llamar la atención de la prensa internacional, se echa combustible al cuerpo y se prende fuego y se deja morir como protesta a esta dictadura. Qué forma tan radical de reclamo, ¿eh? A esto se le llama el ritual bonzo. Te quemas, te dejas morir, te inmolas a manera de una protesta. Así que el sur tiene un régimen dictatorial. En contra del régimen del sur aparece una guerrilla socialista llamada el Vietcong. El sueño del Vietcong es derrotar al dictador y establecer un gobierno socialista en el sur, unificando todo Vietnam bajo este modelo ideológico, el comunismo. Quieren que Ho Chi Minh, el líder de la independencia, sea el presidente de toda Vietnam. Y pregunto, ¿qué país intervendrá militarmente para evitar el triunfo del comunismo? Los Estados Unidos. Estados Unidos defiende la dictadura del sur con apoyo militar para frenar el avance comunista. Esas son las causas para la guerra de Vietnam. Chicos, ¿se va entendiendo? Hasta ahí pregunto, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Cuáles son las causas? La dictadura de Ngo Dinh Diem, el avance del comunismo propiciado por el Vietcong y la intervención norteamericana para mantener su influencia en el sudeste asiático. Muy bien. Hijo mío, el primer presidente norteamericano en intervenir en Vietnam será John F. Kennedy. El famoso JFK será recordado porque
inició la intervención sobre Vietnam enviando asesores militares. Los asesores militares, por si acaso, no guerrean. Un ratito voy a cerrar mi puerta para que no se escuche la huella de abajo. ¿Ya? Un ratito. Ahora sí, ya cerré mi puerta. Los asesores militares enviados por Estados Unidos teóricamente no son soldados, son instructores que deben entrenar al ejército del sur para combatir a la guerrilla comunista. No deben entrar en acción, si no sería una intervención militar. ¿Cuántos asesores debió enviar Estados Unidos? Pues no más de 500, ¿no? Pero envió 60.000. Obviamente, estos asesores eran un ejército encubierto. Si te preguntan en tu examen qué administración fue la que inició la intervención militar sobre Vietnam, la de Kennedy, enviando asesores militares. Bueno, sabes que Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. Su muerte es un misterio y a ciencia cierta no se sabe qué grupo mandó asesinar al presidente. Lo cierto es que tras su gobierno viene el gobierno de Johnson, el presidente Lyndon Johnson. Este hombre buscó el pretexto para iniciar una guerra y una ocupación militar de Vietnam. Pregunto, ¿cuál es el pretexto clásico de Estados Unidos? A ver, dímelo, si me van entendiendo. Pretexto clásico de Estados Unidos. ¿Qué crees que va a utilizar para justificar una declaratoria de guerra contra Vietnam del Norte y el Vietcong? Escriba. ¿Qué tema clásico utiliza Estados Unidos para meterse en una guerra? ¿No tienen ni idea, chicos? ¿Una opinión? La clásica, mi barquito. Ay, mi barquito. ¿Sí? Un barco norteamericano llamado el USS Maddox navegaba por el Golfo de Tonkin en Vietnam del Norte. Fue atacado por supuestas lanchas norvietnamitas. Lanchas norvietnamitas atacan al USS Maddox. Estados Unidos anuncia que este ataque justifica su declaratoria de guerra al norte. Hoy sabemos de que el incidente del Tonkin, el ataque al Maddox, no ocurrió. Ese supuesto ataque de lanchas norvietnamitas fue ejecutado por agentes de la CIA. O sea, cuando Estados Unidos quiere una guerra, busca un pretexto. Y si el pretexto no se da, pues se lo inventó un pretexto. Se atacó a sí misma, ¿eh? Qué descarados. Y fue así, hijo mío, como Estados Unidos intervino en el conflicto, movilizando a más de 500.000 hombres, incluyendo fuerzas especiales como los Boinas Verdes, para pelear en Vietnam, que es una jungla espesa, y como las guerrillas Vietcong están en lo profundo de la selva, Norteamérica utilizó sobre todo la caballería aérea, sus famosos helicópteros artillados, para bombardear bases Vietcong. Como estos se refugiaban en la selva, bombardeaban la selva con una bomba incendiaria llamada el napalm. Bombardeaban todo con napalm, con una bomba incendiaria que deforestaba kilómetros y kilómetros de terreno. Pero a pesar de su poderoso poder de fuego, Norteamérica no ganó la guerra. ¿Qué factores determinaron su fracaso? Primer factor, el territorio. La selva es inexpugnable. Norteamérica no podía desplegar su ejército en ese territorio tan difícil. Territorio, segundo elemento, guerrillas. El ejército Vietcong no se enfrentaba directamente a los Estados Unidos, que sería un suicidio. Emboscadas y retiradas, guerra de guerrillas. Tercer factor, desprestigio internacional. Como Norteamérica no sabía cómo vencer al Vietcong, que se infiltraba entre la población civil y hacían atentados contra Estados Unidos, esta comenzó a golpear a todo el mundo.
bombardeando aldeas, masacrando niños, devastando pueblos, destruyendo aldeas completas con napalm. Las imágenes fueron captadas por la prensa y difundidas a nivel mundial. Se capturaba un Vietcong y era un niño de 13 años al cual le volaban la tapa de los sesos frente a la televisión. Aldeas devastadas con campesinos con la espalda quemada con napalm. Niñitos corriendo de la devastación de sus aldeas. Hijo mío, la guerra le sacó la careta democrática a Estados Unidos y se mostró como lo que era en esos momentos, una potencia imperialista. La propia población de Estados Unidos rechazó la intervención de su país en Vietnam y exigió el retiro de las tropas. Aparecen movimientos contraculturales en Norteamérica como los hippies, que hacían marchas y protestas exigiendo el retiro de las tropas. Finalmente, en 1975, el presidente norteamericano Richard Nixon, esta tiene nombre de pastilla contra la hemorroides, Richard Nixon, ordena el retiro de las tropas y se firma el Tratado de París. Norteamérica se retira, según ellos, con honor. Retiran su intervención de Vietnam. Cuando el último avión norteamericano se retiró de Saigón, capital del sur, la población civil desesperada se agarraba de los helicópteros y se iban con gente cayendo desde el cielo, desesperados por salir del país ante la llegada del Vietcong, quienes iban a masacrarlos a todos. Fue así, chicos, como acabó esta guerra, este conflicto. Estados Unidos fue derrotada. La guerra de Vietnam fue la mayor derrota de Estados Unidos, su mayor derrota, porque el socialismo se expandió por Vietnam del Sur, por Laos y Camboya, y Estados Unidos perdió influencia en el sudeste asiático. Muy bien, chicos, acabé. ¿Todo claro hasta ahí? Verifiquen, por favor, verifiquen. Muy bien. Pregunto, ¿puedo subir el level un puntito? ¿Qué dirás? ¿Puedo subir el level un punto? Te pregunto. O ahí nomás. Depende tuyo. ¿Subimos el level un puntito? O ahí nomás. Un puntito. Escucha. El presidente Richard Nixon luego fue destituido de el poder. El Congreso lo destituye. ¿Por qué? Porque este presidente estaba detrás de una red de intervención telefónica contra sus opositores del Partido Demócrata, un caso de chuponeo. Las instalaciones de espionaje del gobierno estaban en una famosa, en un famoso cuarto del Hotel Watergate. Ahí se encontró la instalación de chuponeo telefónico y espionaje dirigido por el gobierno y el presidente encabezando esta terrible y corrupta red. Por el caso Watergate, Nixon fue destituido por violar derechos civiles en Norteamérica, una red de espionaje e intervención telefónica a sus opositores. Eso no se debe hacer. En el Perú, hace unos días, el secretario del presidente Castillo, Bruno Pacheco, fue encontrado con $20.000 en su baño. La primera versión decía que lo tenía escondido en el tanque del water. Y llamaron ese caso el Watergate peruano. ¿Lo han escuchado? Pasó hace unos días. Hace unos días. El Watergate peruano, también llamado el baño central de reserva. ¿Han escuchado o no? ¿Han escuchado o no? ¿No han escuchado este caso, chicos? Hoy no se pasen. Esto pasó hace algunos días. Se encontró en la oficina del secretario del presidente Castillo, $20.000 en su baño. Decían que estaba en la tapa del inodoro. Y llamaron a esto el Watergate peruano. ¿No vieron incluso los memes? ¿No vieron los memes? Muy bien. Listo. Claro, el papel higiénico de dólar. Ya ven, ya bueno, ya lo asociaron.
Ya lo asociaron. Muy bien. Ahora sí. Final de la Guerra Fría. Atención. Debes saber de que en los 70 Estados Unidos entra en crisis por la terrible crisis mundial de los energéticos, la crisis del petróleo. La crisis del petróleo del 73. El petróleo subió de precio de 4 a 80 dólares el barril. Esto debido a un cártel formado por países árabes. Los países de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, suben los precios para golpear a Estados Unidos. ¿Y por qué quieren golpear a Estados Unidos? Porque Estados Unidos ha apoyado al país que más odia a un árabe. ¿Qué es lo que más odia un árabe en la vida? A un judío. Y han apoyado a Israel, una zona de muchos conflictos entre árabes y judíos. Por eso es que la Tigresa del Oriente, junto con Wendy Zulka y el Delfín hasta el fin, crearon su videoclip Israel, Israel, qué bonito es Israel. Lo han escuchado, ¿no? Ahora falta que ni eso hayan escuchado. Estos chicos no tienen cultura. Muy bien. Pero bueno, la crisis del petróleo subió los precios del crudo impresionantemente, golpeando la economía norteamericana y poniéndola de rodillas, quiebra toda la industria automovilística. Pero adivina qué, el país que se benefició con esta crisis fue la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía muchos pozos petroleros y la URSS dijo, a vender rico petróleo caro. La Unión Soviética, plum, gozó de la bonanza petrolera y Estados Unidos está decaída. En esos momentos llega un hombre que dice, voy a hacer de Estados Unidos grande otra vez. Del Partido Republicano llega Ronald Reagan. Mira esta presencia, mira esa sonrisa. Él es un ex actor de Hollywood, ahora presidente, encantador con los medios, un hombre correcto. Y este hombre quiere reforzar Estados Unidos implantando un nuevo modelo económico inspirado en las ideas de Milton Friedman de la Escuela de Chicago. El neoliberalismo. Ahí está. Implanta el neoliberalismo. ¿Funcionó? Vaya que funcionó. Norteamérica, ¡plum!, se fue para arriba otra vez. Una economía de mercado radical. La intervención estatal se reduce al mínimo. Que el sector privado dirija la riqueza. No más regulaciones. El neoliberalismo. Muy bien. ¿Funcionó? Y Ronald Reagan dijo, la Unión Soviética está muy poderosa. Hay que golpearla. Yo voy a reiniciar. Me salió un gallo. Voy a reiniciar las hostilidades contra la URSS. Y él impulsó la llamada Segunda Guerra Fría. Con él se da el famoso rebrote de la Guerra Fría. Él inicia la nueva etapa de la Guerra Fría, fin de la coexistencia pacífica y rebrotan las tensiones. Voy a darle a la Unión Soviética donde más le duele, Afganistán. Afganistán es el equivalente a la Vietnam soviética. La Unión Soviética quería mantener el sistema socialista en Afganistán, pero en Afganistán aparece una guerrilla musulmana contra el comunismo llamado los mujahidines. Aquí está, los mujahidines, los guerreros de Alá. Y adivina que pelear en Afganistán es una tontería. Estados Unidos no ha podido derrotar a los talibanes porque Afganistán es un territorio fregado en provincias, pura montaña, puro acantilado, horrible. Adivina qué, la Unión Soviética para pelear con las guerrillas afganas utilizaba un helicóptero artillado brutal, el Mi-24 Carros del Diablo. Era un tanque volador esa vaina. Y los afganos eran aplastados por estos poderosos vehículos. Pero la CIA en secreto le dio a los afganos un arma secreta. Misiles antiaéreos Stinger de última generación con apuntador láser y seguidor calorífico. Este misil no falla. Lanzas uno y siguiendo la línea de calor, destruye prácticamente cualquier cosa que se mueve en el aire. No falla. Esta tecnología de última generación fue entregada por la CIA
a la guerrilla afgana y con eso se tumban a la Unión Soviética y la Unión Soviética se retira de Afganistán. Fue la peor derrota de la URSS. Mientras esto pasaba, había crisis en la Unión Soviética. Crisis. ¿Por qué? Se acabó la bonanza petrolera. Acabada la bonanza petrolera, hijo mío, la Unión Soviética se queda sin plata y comienza un déficit presupuestal. Hay otro problema. La economía socialista es defectuosa. ¿Por qué es defectuosa? Porque todo pasa al control del Estado. Es una economía planificada. Banco, tierra, industria, empresa, todo en manos del Estado. Y el Estado no sabe crear riqueza. No sabe crear riqueza. No hay inversión privada, no hay inversión extranjera, no hay dinamismo. El mismo Adam Smith lo dijo. Un país es rico no porque el Estado tenga plata, sino porque su población civil. Estado, tienes que permitir que la gente se enriquezca a través de la libre competencia. Y la economía soviética no tiene estos elementos que hacen de una economía dinámica. Así que a la economía soviética le falta dinamismo. Hay otro problema. ¿Quiénes dirigen la economía soviética? Especialistas, estudiosos, grandes hombres con cartones, no, militantes del partido. Eres militante del Partido Comunista, listo, vas a ser dirigente de un área económica importante, sin experiencia, sin estudio, pura militancia corrupta de gente sin talento. El Partido Comunista era una agencia de empleo para su militancia. Eres militante, vas a ser gerente de una administración pública sin saber leer ni escribir, por así decirlo. Muy bien. Y esta gente sin talento arruinaron la economía soviética, la llevaron al diablo. Un partido comunista de izquierda corrupto, con militancia incapaz, dirigiendo las grandes empresas públicas, una economía sin elementos dinámicos, la economía socialista siempre defectuosa y protestas nacionalistas. Estos países que están acá, los países de Europa de Oriente, están hartos de la pobreza, están hartos de la pobreza y el autoritarismo. En Polonia comienzan rebeliones contra el socialismo, también en Hungría, también en Praga. La gente quiere libertad, quiere economía de mercado, la gente quiere vivir bien, pues no, se rebelan. Pues. En Praga, un líder socialista llamado Alexander Dubček dice, ¿por qué el comunismo tiene que ser una dictadura tan dura? ¿Por qué no hay libertad política, libertad de prensa, libertad de opinión? Yo soy socialista y quiero reformar el socialismo otorgando a la gente libertades civiles. Quiero crear un socialismo con rostro humano, decía Dubček, y él, siendo socialista, impulsó una reforma dentro de Checoslovaquia, implementando libertades civiles a favor de la gente para democratizar el gobierno. A esto se le llamó Primavera de Praga, una reforma dentro del socialismo para darle rostro humano con derechos civiles. Pero eso no le gustó a Moscú, y Moscú envió a los tanques y capturó a los líderes reformistas, los envió a prisión a Siberia, a que se vayan a picar hielo, y acabó con las libertades. Qué injusto, hijo mío. Mira, toda la gente civil lanzando piedras contra los tanques. Un joven checo de Praga frustrado por ver cómo vivía sin libertad y en medio de la pobreza, agarró combustible, se echó el cuerpo y se quemó vivo en protesta contra este régimen deficiente. Muy bien. Bueno, pues eso fue lo que pasó. Por si fuera poco, la Unión Soviética se gastaba todo, bueno, corrupción del Partido Comunista, pero se gastaba mucho en su programa atómico. Millones en programa atómico, gasto militar excesivo, un ejército gigante para mantener bien reprimida a la gente. Pues no, bien reprimida a la gente. Muy bien. Hijo mío, hasta que llegó un hombre que dijo, basta ya, este modelo corrupto debe acabar. Acá está, Mikhail Gorbachev. Gorbachev es del Partido Socialista, pero representa al ala reformista. Al ala reformista. Hay que hacer cambios. Estamos en estancamiento, hay que hacer cambios. Primer cambio, vamos a introducir en nuestra economía estancada y con falta de dinamismo
elementos de libre mercado, ¿qué es lo que funciona? Vamos a privatizar empresas, vamos a eliminar subsidios, vamos a eliminar control de precios, vamos a introducir inversión privada y extranjera. ¿Qué es lo que funciona, por Dios? Y llamó a su paquete de reformas perestroika. Introducir elementos de una economía neoliberal en la economía socialista para sanearla y dinamizarla y sacarla del estancamiento. Su segunda reforma, la gente quiere libertad, la gente quiere elecciones, la gente quiere libertad de prensa, la gente quiere libertad política, hay que democratizar la URSS y aplicó un paquete de reformas políticas para democratizar la Unión Soviética. A este paquete de reformas se le llamó Glasnost. Glasnost significa transparencia y estableció la libertad de prensa. Fue la primera libertad de prensa y anunció el respeto por derechos humanos. La Unión Soviética introduce el respeto por derechos humanos. Entonces, quiere mejorar las cosas, quiere democratizar y dinamizar la economía. Sin embargo, hijo mío, las cosas no le salieron muy bien. Porque hay un problema. Cuando tú transformas una economía estatista, deficiente, en una economía de mercado, la transformación es bien dolorosa. Vas a tener que pagar los platos rotos de décadas y décadas de mala administración. Cuando tú quieres alinear los precios del mercado de tu país al mercado internacional para insertarlo al modelo económico, ese tránsito es doloroso si has hecho mal el trabajo. Eliminar subsidios, control de precios, control de tipo de cambio, cosas que no funcionan, ¿eh? Si quieres eliminar eso para transformar tu economía en una economía competitiva de mercado, el proceso de saneamiento es muy doloroso. Es muy doloroso. Hay que pagar los platos rotos del mal manejo económico. ¿Qué pasa? Un shock. Siempre viene un shock. La conversión siempre se da con un shock. Eliminas control de precios, subsidios y los precios ¡plum!, suben. Y van a tener que pasar un par de años hasta que la economía se estabilice y la inflación caiga. Son los precios que hay que pagar por el mal manejo económico. La economía es una ciencia, chicos. No se puede hacer experimentos. Muy bien. Y bueno, pues, Gorbachov aplicó eso. Fin de subsidios, privatizaciones, fin de control de precios. Los precios se alinean en el mercado internacional. Los precios soviéticos ¡plum!, subieron. Habría que esperar 1 o 2 años para que la inflación caiga. Pero al mismo tiempo aplicó la Glasnost, libertad de prensa. Y cuando toda la prensa se vuelve libre, la prensa libre se convirtió en vocera del nacionalismo y de la inconformidad contra el régimen socialista. Los periódicos libres de Polonia, de Checoslovaquia, de Alemania Oriental, de Hungría, de Rumanía, le echaban la culpa al socialismo de todos sus males. Se convirtieron en voceras del nacionalismo y criticaban abiertamente la mala administración. El nacionalismo se hizo fuerte y en Alemania, hijo mío, la gente no aguantó. En Alemania la gente exigía, con protestas, la apertura de las fronteras. Gorbachov anunció que en el futuro iba a eliminar el muro y que la gente iba a volver. La gente, Gorbachov va a permitir la apertura del muro. ¿Cuándo? 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 Y Gorbachov dijo muy pronto. Y ordenó a un funcionario del Partido Comunista, Gunter Schabowski, anunciar que pronto habría esta apertura. Y el tipo, en una conferencia de prensa ante el mundo libre, porque en el mundo libre hay libertad de prensa, el tipo asustado porque nunca había enfrentado a la prensa libre. En las dictaduras socialistas no hay libertad de prensa, todo está en manos del Estado, el Estado tiene su canal y de ahí acostumbrados, ¿no? Cuando tuvo que enfrentar a la prensa libre, la prensa comenzó a criticarlo y hacerle preguntas incómodas, y este burócrata comunista asustado, ¿cuándo se abre la frontera? Se confunde de documento y dice, según este documento en este momento. Todos se pararon, la BBC, la New York Times, y anunciaron la medida por la radio, y la medida llegó a las teles, a la prensa, llegó
en vivo a los diarios a los diarios no, a la televisión y a la radio en Alemania y Oriente. La gente, que la frontera se abre, y todos en mancha fueron al muro de Berlín, exigiendo pasar al otro lado. El ejército rojo no tenía órdenes, era el error de un funcionario. Y la gente en mancha, 2 millones exigiendo el paso. Una viejita se pone al frente y le dice a un guardia: o nos deja pasar o nos disparan a todos. A un lado, muchachito, y pasó. Y toda la gente, sigan a la vieja, ¡ah! Y cruzaron. Ese día, el muro de Berlín cayó. Cuando el muro de Berlín cayó por error de un burócrata, fue una expresión clara de la crisis del socialismo. El socialismo se hacía pedazos. La gente comenzó a destrozar, frustrada, la gente que odiaba el sistema socialista comenzó a destruir el muro, a destruirlo, a devastarlo, porque durante 28 años los mantuvieron separados de sus familias. Fue así como cayó el muro de Berlín, que anuncia el fin de la Guerra Fría. ¿Qué pasó con ambas Alemanias? Ambas Alemanias, la socialista y la capitalista, se unen. Bueno, en realidad la RFA absorbió a la RDA porque su economía era mucho más eficiente. Las dos Alemanias se unen en la famosa Conferencia de Moscú. La Conferencia de Moscú, también llamada Conferencia 2+4. 2+4 fue la conferencia que reunificó a Alemania. Ambas Alemanias se unen y hoy en día Alemania es un gran país, uno de los más prósperos del planeta, con una poderosa economía de mercado y con una democracia representativa, con sus cancilleres líderes mundiales como Angela Merkel. Muy bien, de las economías más poderosas de Occidente es Alemania. Chicos, hasta ahí se va entendiendo, y con los equipos más poderosos de Europa. El Bayern, por supuesto, la máquina bávara. Para mí ganan la Champions. Ya está. Chicos, hasta ahí, ¿vamos bien? Verifiquen, verifiquen. Verifiquen, chicos, verifiquen. Muy bien. Gorbachov fue derrotado con un golpe de Estado. El hombre que lo derrota fue el presidente de la Federación Rusa, llamado Boris Yeltsin. Boris Yeltsin lo derrota y Boris Yeltsin declara ilegal al Partido Comunista. Boris Yeltsin, en la conferencia de Alma-Ata, anuncia la desintegración de la Unión Soviética. La URSS se desintegra en la conferencia de Alma-Ata. El primer país en separarse de la Unión Soviética son los países del Báltico. El primer país en separarse fue Lituania, por si acaso. Fin de la Guerra Fría, la Unión Soviética se ha desintegrado, Estados Unidos domina el mundo, comenzando el nuevo orden mundial. En este nuevo orden mundial hablamos de un mundo unipolar, donde un solo sistema económico se propaga, el neoliberal, un solo modelo político, la democracia capitalista, domina el mundo, fin de los conflictos ideológicos, este-oeste, pero empieza una nueva división, la división norte-sur. Los países más poderosos están en la zona norte y los países pobres están en la zona sur. Tienes que saber de que la economía se vuelve global, hay una mundialización de la economía, eso se le llama globalización, es la época de la globalización. La globalización se ha fortalecido a través de los tratados de libre comercio, los TLCs, la formación de grandes bloques comerciales como el bloque de la Unión Europea. La Unión Europea surge a través de la alianza de distintos países de Europa para hacerle frente a una hegemonía total de Estados Unidos. En la conferencia de Maastricht, esta fue pregunta, en la conferencia de Maastricht, la Unión Europea crea su propia moneda para la región Europa, el euro. Nace el euro. Muy bien. Han surgido nuevos ejes económicos. La Unión Europea, Japón, Estados Unidos han formado una especie de trilogía del poder económico, y últimamente está ascendiendo países asiáticos como China.
La cibercultura, los medios informáticos en tiempo real han permitido consolidar el proceso globalizador. El Internet, por supuesto, ha permitido disminuir las distancias y hoy hablamos de una aldea global. El deterioro climático, producto del calentamiento global, ha hecho que muchos países introduzcan en sus agendas políticas la diplomacia verde, la preocupación por el deterioro de el medio ambiente. Muy bien, listo. En esta coyuntura llamada nuevo orden mundial, tenemos nuevos conflictos, como la Guerra del Golfo y la desintegración yugoslava. Son los conflictos más representativos del nuevo orden mundial. La PRE no pregunta por desintegración yugoslava, pero pertenece a este proceso. Hablemos de la Guerra del Golfo Pérsico. Esta guerra se va a dar entre el Estado iraquí, gobernado por el partido Baas de un dictador llamado Saddam Hussein, contra una coalición de países, 36 países, dirigida por Estados Unidos bajo el gobierno de George Bush padre, George W. Bush, George Bush padre del Partido Republicano. La causa de la guerra, o el detonante de esta guerra, es la invasión de Irak a un pequeño emirato del Golfo Pérsico llamado Kuwait, rico en petróleo. Irak sale de una guerra contra Irán, su peor enemiga. En esta guerra, Irak terminó endeudada a más no poder y su economía terminó bastante rezagada. Irak quiere recuperarse de la guerra vendiendo crudo, pero su petróleo no se vende a buen precio por culpa de dos países superproductores, Kuwait y Arabia Saudita. Para poder influenciar en los precios del crudo, Irak decide invadir Kuwait y, si es posible, desde ahí invadir Arabia Saudita para controlar el 60% de los pozos de la zona e influenciar en los precios del crudo. Con que suba $1 el precio del petróleo, esto ya es millones en las arcas fiscales. ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, Estados Unidos no lo va a permitir. Estados Unidos quiere defender sus inversiones en la zona. En Kuwait y en Arabia tienen empresas como la Shell, la Texaco, y Estados Unidos, con apoyo de la ONU, envían una resolución condenando la intervención iraquí en Kuwait y exigiendo la liberación del país en un plazo de 15 días. Irak hace caso omiso y Norteamérica y 36 países se preparan para invadir Irak. Esto acá 11:55, de verdad. Se da la operación Tormenta del Desierto. Con esta operación se logra liberar Kuwait, se bombardea Bagdad, Saddam es derrotado y Estados Unidos procede al embargo de los pozos petroleros y a consolidar su presencia militar en el Medio Oriente. Otro tema de examen es el ascenso chino. No ha venido, pero es fácil. El hombre que modernizó China fue Deng Xiaoping. Deng Xiaoping llega a China en la década de los 70 y establece una economía mixta. China es políticamente comunista, pero económicamente capitalista. Introduce los elementos de una economía de mercado. Combina la economía planificada con la inversión privada y extranjera, con respeto por la propiedad privada. Esto hizo que China acapare las inversiones del mundo por su gigantesco mercado y su gigantesca mano de obra. Casi todas las ensambladoras del mundo se han establecido en China. Por su mercado interno gigante, puedes vender todo lo que quieras en China, y por su mano de obra baratísima. Incluso empresas peruanas ensamblan sus productos en China por lo barato de la mano de obra. El proceso de globalización ha hecho que China se convierta en un país cosmopolita. Su clase media ha crecido enormemente, han abierto sus negocios, han creado empleos y la clase media ha crecido brutalmente. China ha hecho alianzas estratégicas con países como la India, con países como Birmania, estableciendo puestos comerciales y bases militares para tener dominio del comercio del Océano Índico. Su red de bases llega hasta Occidente. A esto se le llama el collar de perlas chino, también conocido como la nueva ruta de la seda. Dicto claves y acabé.
Número 1, la clave es dedo. Número 2, casa. Número 3, beso. 4, avión. 5, avión. Repito, 1 dedo, 2 casa, 3 beso, 4 avión, 5 avión. Vamos a poner 1 dedo, 2 casa, 3 beso, 4 avión, 5 avión. Chicos, se acabó. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo hasta la otra semana. Cuídense mucho. Cuando se introducen los nuevos temas no vienen los primeros exámenes normalmente no vienen. Esperan un par de exámenes hasta que se consoliden y lo mandan. Chicos, nos vemos, cuídense.